seguimos hablando con Aldo Piñanelli, expresidente del Banco Central, en un momento de algunas turbulencias en la Argentina. Uno no sabe si son las primeras de muchas otras o esto quedará aquí. Yo decía algunas preguntas que quedaron pendientes. El dólar. Ahora el gobierno está atacando las consecuencias para que la gente compre menos dólares, básicamente. Así es. Está trabando, es una transición. Está dificultando, nada más. Y bueno, acá el problema es ¿Pero qué puede pasar? Bueno, ahí está a ver, ¿qué puede pasar? Primero, ¿por qué está pasando? Sí. Como dijimos recién, hay un atraso en el tipo de cambio. ¿De qué porcentaje? Bueno, hay de todo tipo, como siempre, en la estimación. Mi estimación es que está atrasado entre un 12 y un 15%. Entonces debería estar a 4.60, 4.70, que es lo que vale el paralelo. O ahora se llama blue, pero en nuestra época, no hace mucho, se llamaba paralelo o dólar negro. Seguro. Que es aquel dólar que la gente compra o porque tiene plata en negro o porque no quiere salir en el listado de la FIP. Y eso está generando ciertas distorsiones, pero la gran distorsión que está produciendo es la fuga de capitales. ¿La fuga de capitales en qué consiste? Consiste en aquellos tenedores de dólares en la Argentina que los transfieren al exterior o van al colchón o a una caja de seguridad. O sea, sale del sistema bancario, no es que el capital se fuga. Perdón, ¿estamos hablando del pequeño risto? De todo. De todos. Ahí viene el tema. De los grandes y de los chicos. Este año, lamentablemente, en la Argentina va para un récord de fuga de capitales. El último récord había sido en el 2008, cuando coincidió la crisis con el campo, la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos y la estatización de las FJP, que había generado un clima antiahorrista, digamos, en la Argentina, y se habían fugado en ese año 23.100 millones de dólares. ¿Se va a superar esto? Lamentablemente, ya con lo que se acumula a octubre lo hemos superado, y bueno, nos quedan 2 meses más, y se están fugando a razón de 3.000 millones de dólares por mes. ¿Y es entonces? Mucha plata, entonces esto es insostenible. ¿Y qué puede hacer el gobierno? Bueno, el gobierno tiene que hacer 2 cosas. A la larga va a tener que actualizar ese tipo de cambio. Lo va a hacer gradualmente, y esa es la pulseada, es una pulseada histórica en Argentina, porque está la cultura del ahorro como reserva de valor en dólares, porque la gente no cree en el peso, porque lo ve que se deteriora con la inflación, la tasa de interés no es atractiva, a pesar que ahora subió, pero en todo este periodo no resultó atractiva, lo ve barato y lo compra. Eso es un sector de fuga de capital. Ahora, usted diciendo esto está adelantando que la gente va a seguir comprando dólares. Sí, indudablemente. Porque aparte hay otro hecho, esto uno tiene alguna experiencia y conozco la técnica cambiaria. Cuando el Estado interviene de esta manera en forma abrupta y no programada, genera una reacción contraria que la gente dice, pucha, ¿qué está pasando acá? Bueno, por las dudas compro y paga cualquier precio. Yo en este caso le aconsejo a la gente, no hagan el efecto manada, porque en la Argentina hay más de un rápido que vive de esto. Bueno, pero cuando usted habló de 4,60, ahí más o menos uno puede tener una estimación. Y si Claro. Porque supongo que algún vivo puede decir, dame 5. Sí. Claro. Y hay gente desesperada que se los da. De eso se trata el efecto manada. Claro. Hasta ahora hablamos de los pequeños. Bueno, pero acá hay un problema que es el siguiente. El 50% de la fuga de capitales es de las grandes empresas, que no es ilícito lo que hacen, porque la ley lo permite. En la Argentina rige una ley de libre cambio. O sea, uno puede comprar y vender dólar de acuerdo a las normativas del Banco Central y a la ley de lavado de dinero. Tienen que justificar los ingresos como en cualquier parte del mundo. Pero existe un libre cambio. Así que si usted es una empresa que generó utilidades y tiene los fondos en un banco, la ley le permite girar ese dinero. Nada ilegal. Y más si es una inversión extranjera, porque el tipo trajo los dólares, lo invirtió, y es lógico que cuando gana distribuya dividendos, porque hay que tener una cosa clara. De donde los capitales no salen, tampoco entran. Claro, no tiene sentido. Y Argentina necesita capitales extranjeros. ¿Y ahí qué se hace? Bueno, hay etapas, ¿no? Yo en el 2012, en la crisis, que nada que ver con esta, ojalá me hubiese tocado esta crisis, la del 2002 fue madre, nosotros sacamos en el Banco Central una disposición que, explicando por qué, durante 180 días no íbamos a autorizar el giro de dividendos ni de pago de regalías al exterior, hasta tanto el mercado se normalizara. Se habló con las propias empresas y nos acompañaron, lo hicieron y no se giraba, y bueno, y el resultado es el que todos conocemos. En este momento hay un problema adicional, está en crisis
la economía mundial, pero en los países centrales. Allá necesitan plata. Exactamente. Entonces, y está aquí la plata. Exactamente. ¿Y entonces? Acá en Brasil, claro. Ojo, la fuga de capitales de las grandes empresas se da también en Brasil y en otros países emergentes. ¿Y entonces cómo se les dice, che, espérenos bueno, 180 depende días? de cada país. Brasil no tiene problemas en sostener eso porque tiene reservas suficientes, tiene acceso al crédito internacional y tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y a su vez, el común de los brasileros, el común, no todos, pero la mayoría, no tiene la cultura nuestra, claro, de reserva de valor dólar. Uno va a Brasil y le paga con $1 diciendo, a mí deme reales. Sí. No es un problema de nacionalismo, es un problema de costumbres. Sí. ¿Y cómo se hace entonces para evitar esa fuga? Bueno, el gobierno estaría por anunciar, una de las medidas que se va a anunciar en los próximos días, es que le va a solicitar a estas grandes empresas que han girado más de 10.000 millones de dólares hasta de los 20 y pico de mil que se giraron hasta octubre, que son unos 22.000, la mitad, más de 10.000 millones de dólares, fueron girados por estas grandes empresas. ¿Por qué lo giran? Justamente por lo que usted decía recién. Los balances de las empresas multinacionales están dando ganancia en Europa, en Estados Unidos y en Japón gracias a las utilidades de los países emergentes. ¿Y cómo se les dice? Bueno, no se puede, a ver, no se puede decir que no, porque la ley, claramente la ley de inversiones extranjeras lo permite. Lo que sí puede hacer el Banco Central es que, dada la crisis, que hay una crisis sistémica, una crisis internacional, y Argentina está pasando un momento de necesidad de divisas, transitoriamente y hasta tanto se normalice el flujo de dólares hacia la Argentina, no se va a autorizar el pago de dividendos, regalías y pago anticipado de deuda. ¿Se les pide que no lo hagan o se les exige que no lo hagan? Bueno, primero se habla. En mi caso yo primero lo hablé y después saqué la resolución. Bueno, eso puede pasar. Entonces ahí tenemos un panorama. No, eso se viene. Se viene. En los próximos días eso va a pasar con el dólar. ¿Cómo se baja la inflación? Bueno, la inflación se baja con lo que ya empezó el gobierno ahora, que es, como dicen los chinos, para una gran maratón hace falta dar el primer paso. El primer paso del gobierno fue eliminar los subsidios de aquellos sectores que menos lo necesitan. El 1%. Está bien, pero son 600 millones de pesos por año, es un poco más, el 1,5% de los subsidios energéticos, ¿no? Porque acá hay subsidio a la energía, al transporte, al agua, al gas, a los vuelos por aerolíneas. Se vienen otros recortes. Se vienen otros recortes a los subsidios. Los próximos recortes que van a venir son de aquellas empresas grandes, como puede ser una metalúrgica, puede ser una agroindustria, bueno, el complejo cerealero de acá de Rosario, que una parte ya paga tarifa llena y otra parte no. Todo eso, cuando decimos que se viene la reducción de subsidios, es ajuste de tarifas. Lo que pasa que, ¿qué dice el gobierno? Bueno, si yo le reduzco el subsidio a los bancos, o a los casinos, o a los bingos, o a los aeropuertos, como hizo ayer, eso no va a la tarifa familiar. No se aumenta la tarifa al consumidor. Pero cuando le reduzcan los subsidios a las generadoras de energía o las distribuidoras de energía, a ver, por ejemplo. Bueno, tiene que aumentar la tarifa. ¿Va a aumentar la tarifa? Va a aumentar la tarifa. ¿Y va a aumentar la tarifa del gas y va a natural? ser, sí, y el agua también. ¿Y el agua también? Y va a ser segmentado. ¿Cómo se hace para garantizar que los más pobres no paguen más? Bueno, hay un corte en el consumo. O sea, por ejemplo, se hace, en varios países existen, inclusive tengo entendido que aquí en la provincia de Santa Fe algo hizo el gobierno, y en Rosario, en Santa Fe, que es decir, bueno, los grandes consumidores a partir, no sé, de 100 kilovatios, por poner un número, van a pagar una tarifa más alta, y los que consumen menos se mantiene la tarifa anterior, o sea, se subsidia al sector más necesitado. Todo esto tiene que venirse cuanto antes. Y esto sí, lo antes posible. El gobierno tenía previsto lanzarlo a partir del 10 de diciembre. Tuvo que adelantar. Aparte, si bien el tema electoral lo retrasó, todo el mundo sabía que se venía, porque en el proyecto del presupuesto 2012 estaba previsto. No se decía, pero en el número final estaba. La última, me queda un minutito. Si le quitan subsidios a los servicios públicos y se aumentan las tarifas, en lugar de haber menos inflación va a haber más. En un primer momento sí, pero después ya no. Pero ¿qué pasa? Usted elimina un sobregasto. Entonces no necesita emitir moneda el Banco Central. Porque estos subsidios, ¿sabe cómo se paga? ¿Con maquinita? Con la maquinita. Ese es el problema. No es que entran divisas y... No, ¿qué divisas? Si el Banco Central está emitiendo al 40% anual.
y el gasto sube al 35%, igual que los salarios. Entonces, es lógico que haya una inflación. Es imposible que no haya inflación. ¿Tenemos que estar muy preocupados o no tanto si se toman estas medidas? No, yo diría que Argentina todavía tiene un periodo de crecimiento, vamos a empezar a crecer menos. Nosotros venimos creciendo al 8% anual, 2011 cierra al 8%, con una alta inflación. Por eso el gobierno gana las elecciones, porque hay actividad, hay consumo, hay empleo, hay mejora de los ingresos, nadie lo duda. Los grandes logros de este gobierno es el crecimiento del PBI, con su repercusión en el empleo, con su repercusión en los ingresos. Una muy buena reestructuración de la deuda externa argentina. La deuda externa argentina, es imposible que entre en default Argentina en los próximos años, porque ha quedado muy reducida y refinanciada a 30 años. Sí, hay Entonces, margen. Ahí hay margen, no le veo problema. Y en tercer lugar, la soja. ¿Qué va a seguir? Y va a seguir. La soja tiene un piso de $450. No valdrá los 530 que valió el año pasado, pero tampoco va a valer menos de $450 porque hay demanda genuina de la soja. Creceremos menos, pero no se viene ningún cataclismo. En el 2012 vamos a crecer a la mitad, al 4%, es un tema difícil, pero tampoco es una caída como en el 2009 del 3% del PBI. Y eso es lo que se viene. Después, en el segundo semestre del 2012, probablemente empezamos a sentir algún cimbronazo de la economía internacional y de la caída de la actividad económica. Ya es otro capítulo. Es otro capítulo. Ya, como están hoy las cosas en el mundo, me parece largo plazo. El otro día yo estaba leyendo un informe del Fondo Monetario sobre Europa y el informe decía, este es el informe, en 48 horas lo puedo cambiar. 48 horas. Sí. Piñarelli, muchísimas gracias. No, al contrario. Ha sido muy amable y muy claro. Bueno, nos vamos. Te decía al principio del programa, vamos a ver si entendemos un poco mejor qué pasa con el dólar y qué pasa con el tema de los subsidios y si podemos prever qué puede ocurrir con el dólar y qué puede ocurrir sobre todo con las tarifas. Tuvimos una descripción bastante clara de lo que se viene, por lo menos para los próximos meses. Nos reencontramos el jueves de la semana que viene aquí en Palabra.